Iniciamos el tercer bimestre en nuestro curso de Historia del Perú. Esta semana estamos trabajando la consigna Soy responsable, siguiendo las indicaciones del docente. El tema a trabajar el día de hoy es la imposición del Estado español. Bien, uno de los aspectos iniciales que harán los españoles al establecerse ya aquí sobre lo que fue el Tahuantinsuyo ante la captura y muerte del Inca es la fundación de ciudades. De esa manera, los españoles van afianzando su poder aquí en nuestros territorios. Y tiene fines políticos. Estas ciudades que se van a fundar van a servir como centros de administración, centros administrativos. Aquí se va a establecer un gobernador. Por ejemplo, se funda la ciudad de Trujillo, tiene que poner un gobernador español. Desde allí se va a dar algunas directivas, algunas normas para empezar a colonizar a los indígenas de los alrededores. Tiene un fin militar. Esto se refiere a que las ciudades que se van a fundar tienen que estar ubicadas estratégicamente en lugares desde los cuales se pueda enviar al ejército, lugares que se puedan defender. Si estás en una zona completamente desértica, va a ser un lugar complicado para defenderte. Si estás en una zona de repente cerca a un río, ya puede ser algo beneficioso. ¿Por qué? Porque el otro ejército o alguna tribu que quiera atacar a esos españoles tiene que cruzar el río y eso va a generar pues ciertas dificultades. Entonces, la fundación de ciudades se hace con fines políticos, militares, económicos. ¿Por qué económicos? Porque estas ciudades tienen que estar cerca a la costa, cerca a las playas, ya que las embarcaciones van a venir desde España trayendo recursos. Y estos recursos tienen que distribuirse entre las diferentes ciudades que se están fundando aquí en América, fines económicos. Además, se hace con fines religiosos. Los indígenas han tenido su religión durante muchos años y es una religión que los españoles no aceptan, tampoco comprenden, no la quieren aceptar y van a tratar de imponer su propia religión. Lo que estamos viendo en imagen, por ejemplo, es el momento, según la tradición, en el cual Francisco Pizarro llega a Lima y se encuentra con el dios Pachacamac. El dios Pachacamac estaba representado por este ídolo de madera, un bloque de madera erigido, un solo bloque de madera, al cual los indígenas veneraban. Pizarro entra en la fortaleza de Pachacamac y se encuentra con este ídolo. Lo que hace es cortarlo en dos con un espadazo. Todos los indígenas estallan de dolor, de sufrimiento, porque ha hecho una atrocidad contra su dios, el dios Pachacamac. Pizarro no lo ve así. Pizarro ha destruido un pedazo de madera. Para él eso no es un dios. Por lo tanto, las ciudades también tienen fines religiosos. Se establecen ciudades para que desde esta ciudad se le enseñe el catolicismo a los indígenas. Y por último, también tiene fines culturales. Recuerda que a través de las encomiendas, y hemos hablado de las encomiendas, el español tiene como función enseñarle toda su cultura a los indígenas. Eso involucra religión, idioma, costumbres, comida, ganado, cultivos, etc. Para eso, para fundar las ciudades, los españoles buscaron algunos requisitos. Estas ciudades deberían cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, ¿reconoces esta plaza de armas, esta ciudad? No me digas que no, ¿ah? ¿En Cajamarca? Ido, profe. Piura, Hay muchas palomas. ¿Qué? Perú, esa es la plaza de armas Ahí hay muchas palomas, profe. centro de Ahí, Lima. ahí le digo ya. Lima, claro, la plaza de armas de Lima. Ah, es La Lima. No municipalidad, parece. acá, Es, está bueno, la, acá está estaba en el el centro de cabildo. Lima. En esta época esto se le llamó cabildo, ajá, centro de Lima. Hoy es la municipalidad de Lima. Aquí vivió Pizarro, la casa de Pizarro, o sea, el palacio de gobierno.
En este lado está la catedral, había una iglesia también en esa época. Entonces, debieron buscar buenos vientos. ¿Por qué, profesor? Porque los vientos cálidos traen enfermedades como el paludismo y el dengue. Por eso es que en verano vienen los zancudos. Entonces, debieron buscar un lugar apropiado con vientos fríos. Buenas aguas. Creo que resulta obvio el que una ciudad tenga un río cerca, ¿sí? Para el desarrollo de la agricultura, para el aseo, para la higiene, etcétera. Para la cocina, ¿sí? Para las comidas, es necesario el agua. Entonces, la ciudad debe estar ubicada en una zona con buenos vientos, vientos fríos, con presencia de ríos cercanos, pero que tampoco se vayan a inundar, porque encima lograría toda la ciudad. Debe tener cerca buenos bosques, porque de ahí se va a aprovechar la madera para la leña, para las fogatas, etc. Buenos pastos, no solamente para la agricultura, con buenas tierras para la agricultura y buenos pastos para el ganado. Deben vivir cerca indios que no sean agresivos. Recalco, por si te has olvidado, que el término debe ser indígenas, porque ellos no están en la India, están aquí en América. Pero los españoles, ya con la herencia y la tradición de que Cristóbal Colón había dicho que llegó a la India, se le llama indios. No son indios, son indígenas, ¿ya? Es decir, para fundar una ciudad, debían estar seguros los españoles que los indígenas que están alrededor son amables, no son violentos ni agresivos. Por eso, en el caso de Lima, los indígenas que habitaban esta localidad recibieron muy bien a Francisco Pizarro. Y debía ser un buen puerto marítimo, cerca a las costas, porque la embarcación española tiene que llegar hasta este puerto y dejar los recursos necesarios para abastecer a los pobladores y llevarse también algunos recursos, como por ejemplo el oro. Conozcamos algunas de las características de las ciudades. Por ejemplo, acá tenemos el plano de Lima, cuando ya se convirtió en capital del Perú. Antes, las ciudades eran establecidas con un mismo plano. Todas tenían el mismo diseño. La primera característica, tiene una plaza principal. A raíz de esta plaza principal, en torno a esta plaza, se van a formar todos los edificios alrededor. Luego, en los costados se van a colocar los edificios más importantes. Dijimos, la Casa de Gobierno, donde estaba Pizarro, la municipalidad, la iglesia, etc. Las calles y avenidas, los jirones, son calles rectas, son líneas rectas. Cada cuadrado que tú ves aquí es un conjunto de viviendas, casi de las mismas dimensiones, casi del mismo tamaño. Y por último, hay que mencionar que estuvieron organizados en barrios en el cual las personas casi siempre se dedicaban a la misma actividad. Por ejemplo, si acá vivían personas que vendían botones, a esta calle se le va a llamar la calle Botoneros, por ejemplo. Calle Los Botones. Si acá la gente vendía de repente textiles, tejidos, calle Tejedores, por ejemplo. Vendían hilos, hilanderos, así. De esa manera empezó a organizarse nuestra ciudad de Lima ya bajo el dominio español. Vamos a conocer entonces las principales ciudades que se fundaron aquí en esta época. Estamos hablando de inicios del siglo XVI. San Miguel de Piura, por ejemplo, que tú sabes que fue la primera ciudad española fundada en el Perú. Hoy en día luce de esta manera. El Cusco,
Profesor, pero el Cusco ya existía. Sí, pero con diseño incaico. Los españoles van a reorganizarla para establecerla bajo el modelo y el plano de una ciudad española, en Cusco. Jauja, que fue, presta atención, la primera capital del Perú. Jauja fue la primera capital del Perú. Pizarro conoció Jauja y por el clima, que es considerado uno de los mejores climas del Perú, decidió establecer ahí la capital. Pero por razones comerciales, como no estaba cerca a un puerto marítimo, trasladó la capital a Lima. Pero Jauja fue la primera capital. Ya conocemos la ciudad de Lima, la ciudad de Trujillo, la ciudad de Huamanga. ¿Te das cuenta que todo tiene casi el mismo diseño, no? Una plaza central y los edificios más importantes alrededor. Y luego ya las viviendas de los costados. Y por último tenemos la ciudad de Arequipa. Los factores de la caída del Tahuantinsuyo. Es decir, ¿cómo se explica que un ejército tan numeroso, que un ejército tan valiente, no haya podido contrarrestar el ataque de unos 125 soldados españoles, que estaban acompañados solamente con 3 arcabuces, un cañón de guerra, unos cuantos caballos, alrededor de 20 caballos, y 5 perros de guerra? Entonces, ¿cómo se explica eso? Hay factores internos y también factores externos. Vamos a distinguir acá algunos. Por ejemplo, el apoyo que brindaron los indígenas, los nativos aquí, los que vivían acá en el Tahuantinsuyo, a los españoles. ¿Por qué los apoyaron? Ya nosotros hemos analizado. Los indígenas habían sido conquistados por los incas de manera violenta. Y al ver los españoles, ellos pensaron que los españoles les iban a salvar de los incas. Claro, los españoles acabaron con los incas, pero luego los españoles empezaron a abusar y explotar a estos indígenas. Pero en primer momento, estos indígenas como los tayanes, los cañaris, los chachapoyas, los huancas, apoyaron a los españoles para derrotar a los indígenas, a los incas. Además, la división del imperio. Cuando los españoles llegan, se encontraban en una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Guerra civil entre entre Huáscar y Atahualpa, hijos de Huayna Cápac. Eso dividió el ejército también. A eso se le suma la soberbia del Inca Atahualpa. ¿Te acuerdas cuál era la estupenda estrategia de Atahualpa? La difusión de las enfermedades. Una plaga invisible que trajeron los españoles, como por ejemplo enfermedades como la gripe, la influenza. Esas enfermedades que transmitía un español tosiendo o estornudando a un grupo de indígenas y morían en cadena, en cuestión de días o semanas, muchos indígenas. Se cree que por las enfermedades murió aproximadamente un cuarto o un quinto de la población indígena, bastante gente. Y también un factor externo, la superioridad estratégica militar de los españoles. Mientras que los incas tenían un pensamiento militar diferente, los españoles tenían un pensamiento militar superior. Ya tenían un arte de guerra, un conocimiento, estrategia, esconderse, avanzar, retirarse cuando sea necesario para contraatacar, etcétera. Sumado a la defensa que tenían, pues, armaduras de hierro, de bronce, arcabuces, caballos, que no era mucho, pero al ser novedoso y algo que los incas no conocen, se van a asombrar y se van a asustar.